mismo hablándonos a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por la vida de Dani. Gracias, Dios mío, porque tú nos has bendecido y nos has llenado de tu presencia, y tu gloria se manifiesta día a día. Cada vez que nosotros anhelamos y necesitamos y queremos ver tu gloria, tú te manifiestas a través de nosotros. Amén. Hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra Señor. vida. Amén. Y que quites, Señor, de nosotros todo obstáculo que no nos permita oír tu voz. Hoy Así te es. clamo en el nombre de Jesús, que abras los oídos espirituales, Amén. Señor, y que la iglesia escuche tu voz, cambie su vida, sea radical con lo que va a hacer, y, Señor, podamos ver la manifestación de tu gloria. Te pido que bendigas a Dani, pon un tizón encendido, Señor, en su boca, y que sus palabras sean las tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos días. todos. Primero que nada, como siempre, quiero agradecer por la oportunidad y la honra que es estar aquí compartiendo una palabra de parte del Señor. Gracias a los pastores por permitirme tener este espacio, y bueno, vamos a disponer nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras mentes a escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar una vez más. Señor, en esta mañana, Padre, venimos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, Amén. con unos oídos abiertos, Señor, y atentos a tu palabra, Señor. Te clamamos, Padre, que nuestras almas, nuestros cuerpos, Señor, estén completamente en sintonía, Padre, para escuchar la voz tuya, Padre, y para poner en práctica, Señor, lo que vayamos a aprender, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Bueno, con esta mañana quiero, con este mensaje, animar a alguien a hacer algo. Quiero que se vayan de este lugar retados un poco, y con una mente renovada por la palabra, y con nuevas fuerzas para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces quiero que por favor me acompañen a 2 Corintios 5. ¿Ya compartieron? Sí. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 en adelante. Amén. ¿Quién escribió Corintios? Entonces el apóstol Pablo les estaba hablando a la iglesia en Corinto y les estaba diciendo esto. Voy a leerlo en la versión amplificada, pero vaya siguiendo ahí la lectura en la versión que usted tenga su Biblia. Por tanto, si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador, nueva criatura es, renacido y renovado por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la anterior condición moral y espiritual, pasaron. He aquí cosas nuevas han venido, porque el despertar espiritual trae una nueva vida. Amén. Pero todo esto proviene de Dios, que nos Amén. reconcilió consigo mismo por Cristo, haciéndonos aceptables para Él, y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que con nuestro ejemplo llevemos a otros a Él. Amén. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a las personas sus pecados, sino cancelándolos. Amén. Y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación, Amén. es decir, la restauración del favor de Dios. Wow. Así pues, somos embajadores de Cristo, como si Dios hiciera su llamamiento a través de nosotros. Nosotros, como representantes de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo que os reconciliéis con Dios. Amén. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo judicialmente pecado por nosotros, para que en Él llegáramos a hacer justicia de Dios. Es decir, que fuéramos hechos aceptables para Él y colocados en una relación correcta con Él por su misericordiosa bondad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos fueron reconciliados por la misericordiosa bondad de Amén. Dios? Amén, ¿cierto? Yo creo que todos nosotros hemos experimentado esto de que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, de que fuimos Amén. unos antes y somos otros ahorita, ¿verdad? De que fuimos injertados en el reino. El título de la palabra de hoy que el Señor me ha dado, le puse embajadores del reino, Amén. con R mayúscula, si lo van a notar.
con E mayúscula también, porque la primera palabra de una oración va con mayúscula. Embajadores del Rey. Bueno, para los que no saben, y para los que también saben, yo estudio una carrera que se llama Relaciones Internacionales. La carrera trata acerca de cómo llevar a cabo la diplomacia y bueno, un montón de cosas en general con respecto a la política pues, exterior del país. Y entonces a nosotros nos enseñan acerca de cómo debe ser un embajador y qué funciones tiene y qué privilegios tiene y todo. Y es una de las cosas que Dios más me ha hablado acerca de mi carrera pues durante el tiempo que llevo estudiando. Le voy a confesar una cosa, todavía no tengo ni idea por qué estoy estudiándolo. Yo solo le hice caso a Dios y entiendo que habrá un propósito. Pero una de las cosas que me ha hablado, o que he aprendido y que Dios me ha hablado a mi corazón, es acerca de esto, de que tal cual lo dice el mundo en cuanto a las funciones de los embajadores y todo, asimismo de pronto estaba refiriéndose Pablo en este momento. Y estudiando un poco la historia de la diplomacia y de las relaciones internacionales, en la época romana, los embajadores únicamente eran mensajeros, no tenían tantas funciones como ahorita o tanto protocolo, sino eran simplemente los enviados de un rey a otro rey para decirle tal cosa, ¿sí? O para cuadrar algún tema económico, normalmente se hacía para temas económicos. Pero gracias a Dios se han establecido normatividades y reglas y nos han podido encasillar un poco en lo que realmente son las funciones de un embajador. Y si el Padre nos está hablando de esto hoy, Amén. es para que lo entendamos según nuestra época, ¿amén? Para que Amén. lo podamos aplicar hoy en día. Y entonces usted se mete a un PDF que se llama la Convención de Viena de Relaciones Internacionales ¿cómo es? La Relación de Viena, la Convención de Viena de Relaciones Internacionales Diplomáticas, una cosa así, del 63, y usted va a encontrar las funciones de las misiones diplomáticas, de los embajadores y de los demás delegados diplomáticos. Y la primera función del embajador que usted va a encontrar se llama promover y salvaguardar los intereses del país y de los nacionales ante los demás estados, organismos, conferencias y comunidad internacional. La primera cosa que debe hacer el embajador en el mundo es que los intereses del país, en este caso de Colombia, los tiene que demostrar a todo el resto del mundo, los tiene que guardar, los tiene que proteger, los tiene que hacer cumplir, los tiene que hacer ver. ¿Amén? Amén. Así es en Colombia. Y les voy a contar la historia, si me permiten, de un famoso embajador de Colombia, acá en Colombia, que era un delegado de la India, que se llamaba Shari Lakshma Daradandada, alguna vaina. Shari Lakshma, no sé qué. Y es muy chistoso. Esta historia es un poco divertida. Una de las historias, voy a leerles, si me permiten. Una de las historias que todo Huila conoce y recuerda con divertida resignación es la de un docente y ex seminarista que, producto de una curiosa confusión, terminó convertido en objeto de homenajes al ser considerado por la sociedad neivana de la época como un embajador de la India en 1962. Pero no únicamente en Huila. El anecdótico relato trascendió las fronteras locales y de la mano de la música y el cine aún hoy hace reír al país con las ocurrencias de un personaje que ni siquiera intentó engañar a nadie. La misma dirigencia local en Neiva se encargó de tratarlo como si fuera el delegado de una nación, que en ese entonces no tenía representante en sus relaciones diplomáticas con Colombia. La historia comenzó cuando Jaime Torres Holguín llegaba en autoferro a Neiva. En esa época había ferrocarriles para el transporte masivo de pasajeros y la red alcanzaba a la capital del Huila. En una conversación con otros viajeros que le vieron leer la revista estadounidense Life, Torres dio a entender, medio en broma y con una mezcla de palabras en varios idiomas, que era profesor de español en Ibagué y también sabía inglés y francés, que era un embajador que prefería el anonimato. Desde la estación del tren al resto de la entonces pequeña Neiva, el rumor sobre la presencia en la ciudad de un alto diplomático se dispersó con rapidez. Para las autoridades se trataba de un hecho histórico que las obligaba a rendir los honores oficiales de rigor. Para las familias acomodadas era la oportunidad de codearse con un alto funcionario de la prestancia internacional.
A muchas damas de Neiva las medidas les tomó para enviarles de la India el traje de la nación, resumió, entre otras muchas anécdotas, el compositor Jorge Villamil Cordobés, en un tema musical que refleja la ingenuidad de un pueblo que convirtió en embajador a un personaje que, para completar, también era huilense. Eso fue todo más obra de la imaginación popular y como una forma de burla a la sociedad de la época. Hubo el descreste a todos, incluso para los periodistas. Recuerda con una sonrisa el también ex embajador y ex ministro huilense Guillermo Plaza Salcid. La burla terminó cuando un antiguo ex compañero de seminario en el municipio de Garzón lo reconoció durante uno de los tantos eventos oficiales en homenaje al supuesto diplomático. A Torres Holguín se le intentó juzgar, pero no hubo mayores fundamentos. La historia de Shari Lakshma Dharmadada, como decidió autodenominarse, finalizó como una comedia más en la historia local de Neiva y el Huila. Muy chistoso. Y me parecía curioso porque hay como una pasión, como decirlo, como un intento en el corazón de las personas o de la conciencia popular de respetar a las autoridades o de respetar a las personas que ostentan un cargo de pronto así de grande. Por ejemplo, si nos dijeran que el embajador, yo qué sé, de Francia está de paseo y viene para Pacho, y entonces pues uno se arregla, uno sale, lo saluda, ¿cierto? Le da la bienvenida al municipio, no sé qué, y uno como que trata de agradar, porque uno sabe que no está solamente como saludando a una persona que tiene mucha plata y que viene con 3 escoltas de camionetas, ¿verdad? Sino que de pronto está también haciendo un acto un poco simbólico de que está dándole la bienvenida a otra nación aquí, está dándole la bienvenida a lo que significa la sociedad francesa, y entonces de pronto ese día las panaderías preparan más croissants, ¿verdad? O algo así. Y todos tenemos como en nuestras mentes el tratar de rendirle como pleitesía, ¿cierto? A las personas que nosotros creemos que se lo merecen. Pues les tengo una noticia. Los embajadores representan a los estados en el exterior y nosotros somos embajadores del reino. Amén. Amén. Nosotros somos los que representamos el cielo acá en la tierra. Amén. Y Pablo, cuando estaba escribiendo esto que leímos en 2 de Corintios, estaba dándonos a entender como esa carga que él tenía. No porque fuera algo que le pesara mucho, sino porque era algo que estaba en su corazón que tenía que cumplir. La palabra habla de un amor de Dios que nos constriñe, ¿cierto? Amén. Como una carga que tenemos dentro de nosotros, y la carga de Pablo era este ministerio de la reconciliación, de decirle a las personas lo que Dios había hecho en mi vida lo puede hacer también en tu vida. Amén. Y lo peor de todo, o lo más chévere de todo, es que no es una carga que fuera única de Pablo. Si nos ponemos a leer, habla acerca de las nuevas criaturas. ¿Cuántos aquí son nuevas criaturas después de que Dios nos salvó? Amén. Y después habla acerca de que nos entregó el ministerio de la reconciliación. No dice a las nuevas criaturas y luego a otras personas aparte nos entregó el ministerio de la reconciliación, sino que a nosotros todos nos entregó Jesucristo este ministerio por medio de la sangre. Cuando aceptamos nuestro verdadero llamado, nuestra verdadera misión, cuando asumimos la posición espiritual que el Padre quiere entregarnos, debemos asumir con ella otras cosas. Y suena muy chévere el cargo de embajador, y eso fue una de las razones por las que escogí la carrera, porque pues uno dice, pues uno, el embajador, ¿cierto? Que tiene, le dan el carro, le dan la casa y todo, pero los cargos que tiene y las cosas que debe asumir son un montón de cosas. Y se me hace muy parecido el cargo de embajador, o lo que siento que Dios nos está llamando en esta mañana, a un voto que existía en Israel desde los tiempos de Moisés. Un voto que se llamaba, que quienes querían aceptarlo adquirían el término de nazareos. ¿Cuántos los han escuchado? Amén. Si habían escuchado, Sansón fue uno de los famosos, ¿cierto? Juan el Bautista también era nazareo, ¿verdad? Y eso no era, me causaba curiosidad de que no era un cargo vitalicio, sino que hasta que se cumpliera el voto. La persona hacía el voto delante de Dios y decía, voy a ser nazareo, y entonces se dejaba de cortar el pelo, y cuando cumplía su voto, ahí se rapaban y al 7 días había un ritual de purificación. Y si usted quiere saber bien cómo era todo esto, en número 6
explica toda la legislación judía acerca del voto de los nazareos. Pero tenían tres restricciones principales. La primera era no tomar bebidas embriagantes ni comer ningún producto de la vid. Nada de eso. Lo segundo era que no podían cortarse el cabello. Y lo tercero es que no podían tocar ni siquiera estar cerca de ningún cadáver. Y entonces cuando yo estaba leyendo esto yo decía, Señor, o sea, yo sé que hay algo más profundo, algo más profundo aquí que quieres hablarnos a nosotros, ¿qué es? Y entonces me puse a leer un poco la vida de Sansón, y si usted quiere también leerla hasta de Jueces 13 a Jueces 16, es la vida de este juez que hubo en Israel. Y entonces me hablaba el Señor un poco acerca de, bueno, primero, no tomar bebidas embriagantes ni comer productos de la vid. Estaba hablando un poco acerca de la autonegación, ¿verdad? Acerca de esta decisión que uno toma de despojarse un poco de los placeres del que nos ofrece la vida. La Biblia incluso habla de que era una delicia el fruto de la vid, de que era lo que se usaba para las celebraciones, lo que se usaba para el gozo, las fiestas, todo, el vino, el producto de la vid era algo que era rico, que era chévere hacerlo. Pero los nazareos no lo hacían, era como esa autonegación de ese placer con el fin de apartarse más para Dios, más hacia Dios. Luego, una un poco más complicada, ¿cómo explico hoy en día, o cómo aplicamos hoy en día la de no cortarse el cabello? Porque sabemos que algunos seríamos más devotos que otros o menos devotos que otros en este aspecto, pero era simplemente un símbolo visible del voto que habían adquirido. Y Dios me decía algo muy impactante. Sansón rompió su voto un par de veces. O sea, antes de que le cortaran el cabello, él ya lo había roto un par de veces, él ya se había embriagado y había hecho otras vainas. Pero la única vez que perdió su fuerza fue cuando le cortaron el cabello. Y Dios me decía, es que a pesar de todo, y esto quiero que lo tomen con mucha sabiduría y con mucho entendimiento, hay cierta mayor como relevancia en los pecados que son más visibles. Cuando rompemos un voto delante de Dios, delante de muchas personas, es un poco más impactante, pues peor que si lo hiciéramos pues solo. Si uno peca solo y eso pues uno se arrepiente, pero cuando tú pecas en frente de mucha gente, ¿cierto? Dejas mal el nombre de Dios delante de muchas personas, y así mismo por eso cuando se le cortó el cabello se le quitó ese símbolo visible del voto a Sansón, se le fue su fuerza. Y también entonces ahora no podían tocar ningún cadáver. ¿Y qué es la muerte? Es el efecto del pecado, ¿cierto? No hay otra forma de definirlo. O sea, hay pecado, entonces lleva a la muerte. El pecado lleva a la muerte. Entonces apartarse de la muerte es una forma un poco, era una forma un poco también simbólica de decir, me estoy apartando del pecado, estoy siendo apartado para lo que Dios quiere hacer. Y es increíble la radicalidad, ¿cierto?, de la devoción que puede alcanzar a tener una persona de estas. Y no eran solo hombres, también las mujeres adquirían estos votos. De hecho, la mamá de Sansón adquirió este voto durante el embarazo, y cuando terminó el embarazo terminó su voto. Pero ¿cómo aplicamos esto hoy en día? ¿Será que aplica? Amén. Hoy en día, este tipo de votos, los nazareos, de cierta forma, ¿cierto? No creo que si usted quiere dejarse crecer el cabello, adelante, no hay ningún inconveniente. Pero sí sigue Dios demandando consagración, Amén. santificación y devoción a su palabra. Amén. Y aunque no nos llamamos nazareos, creo que nos podemos llamar embajadores de su reino, acá, representantes de él acá en la tierra. Entonces alguno podrá decir, no, pero es que yo no siento que me llame a mí, yo no siento que realmente eso sea para mí, no siento que ese sea mi llamamiento, yo siento que estoy más llamado a ser un poco menos devoto que el resto para, no sé, algún tipo de ejemplo para el resto del mundo o algo así. Pero leamos por favor Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, del 4 al 7. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
¿Sí nos amó? Amén. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Sí nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Amén. Si nos amó y nos lavó con su sangre por nuestros pecados, también nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Cuando aceptamos una promesa, una verdad bíblica en nuestras vidas, la aceptamos completa, ¿no? Amén. 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 A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. 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 Él nos amó. Amén. 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 Él nos ama. Amén. Pero Él nos lavó con su sangre de nuestros pecados. y Amén. nos constituyó reyes y sacerdotes. Amén. Es decir, nos ha llamado a santificación. ¿Sí? Y Amén. Romanos nos lo confirma, Romanos 12:1, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Pero entonces viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cierto? ¿Qué toca hacer entonces? ¿Qué toca hacer? ¿Qué dejo de tomar? ¿Qué me dejo crecer? ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces volvemos un poco al ejemplo natural, humano. ¿Qué hace un embajador cuando se va a posesionar? Hay un acto ceremonial, una ceremonia que se llama la entrega de credenciales, la entrega de las cartas credenciales. Y es que, digamos que Juanfe va a ser embajador en un país X que no le guste, Alemania. Entonces, él quiere viajar a Alemania. Entonces, él va a ser embajador de Alemania, entonces el Estado colombiano expide unas carticas en donde certifican que Juanfe sí es embajador, que no sé qué, como oficialmente, y él va y se las entrega allá al Ministerio de Relaciones de allá de Alemania, y entonces allá le dan la bienvenida, y hacen un brindis, y hacen una ceremonia súper chévere y todo, y desde ese momento, no antes, no cuando llega al Estado, no cuando le dicen sí, aprobado, véngase para acá, no, desde el momento en que entrega las credenciales, ahí empieza su función como embajador. Y esa entrega de credenciales es simbólica, realmente es un gasto para las embajadas, pero es un acto ceremonial y es costumbre y se hace así como un poco para que también la persona se dé cuenta de que ahora sí va en serio, de que ahora sí empezamos nuestra labor. Y creo que en esta mañana el Padre nos está llamando a que hagamos un voto, un acto ceremonial, ¿cierto? Con toda reverencia, de forma sublime, de consagrar nuestra vida delante de Él. Amén. Y con esto no me estoy refiriendo a que ahora usted se va a dedicar al Evangelio de tiempo completo y si Dios le está llamando a eso, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios por eso. Pero sí que su vida esté consagrada completamente a predicar el Evangelio. ¿Sí? Aunque usted no viva de eso, que toda su vida se base en eso. Amén. Que todo lo que usted hable, escuche, diga, ya había dicho, hable, escuche, huela, que todo lo que usted vea, que la forma en la que usted hable, la forma en la que usted camine, las personas con las que usted hable, todo lo que usted haga en su vida sea un acto de devoción y de consagración al Padre. Que todo lo que usted haga en su vida le demuestre al Padre que está cumpliendo con el voto que hizo delante de Él como representante de su reino acá en la tierra. Pero ¿cómo sabemos si somos dignos de hacerlo? Porque a veces pensamos que eso es una tarea terrible y que yo no voy a poder hacerlo y que mejor dicho me voy a equivocar y todo eso. Pero Dios no está buscando perfección. Amén. Dios está buscando adoración. Amén. ¿Sí? Y lo dice Juan 4, 23 y 24. Dice que el Padre es lo que está buscando. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si alguien le va a adorar, es necesario que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Y la adoración en espíritu y en verdad no es una canción de Montesanto. La adoración es un estilo de vida. ¿Sí? Amén. A veces alabamos con canciones, o a veces alabamos con nuestras palabras, o a veces alabamos con bailes o lo que sea, pero que la adoración es un estilo de vida. Y no sabemos de pronto cómo cumplir con esto, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo tenemos que demostrarle al mundo que el Padre fue el que nos envió.
pues siempre adorar va a ser un buen primer paso para Amén. empezar a entender un poco qué es lo que Él quiere hacer. Entonces yo les quiero hacer unas preguntas en esta mañana. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué forma estás hablando? ¿Qué estás provocando en los demás? ¿Qué Dios estás mostrando al mundo? ¿Qué Jesús le estás presentando a la gente? La Biblia dice que la creación reconoce la autoridad que Él ha puesto en nuestra cabeza. Y nos hacían un ejemplo y era como si los animalitos vieran como la corona que Dios ha puesto en nuestra cabeza, que somos hijos del Rey de Reyes. Asimismo, el mundo espiritual reconoce que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ¿sí? Y están en todo momento pendientes de qué es lo que nosotros estamos haciendo al respecto, ¿sí? Porque se aprovechan de cuando no estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer. Entonces, espero que contestando un poco estas preguntas nos demos cuenta de que de pronto no hemos sido unos buenos representantes de Dios aquí en la tierra y que hemos de pronto cometido errores y eso. Pero tenemos una buena noticia y es que Dios no está buscando perfección, sino que está buscando adoración. Amén. Y un poco la santificación que Él está pretendiendo de nosotros no es un estado sublime al que uno llega, ¿cierto? Esto no es un culto nórdico en el que llegamos al Valhalla, ¿verdad? Sino que la santificación que Él está demandando de nosotros es un proceso en que nosotros decidimos entrar. Y escuchaba hace poco un pastor que decía que la santificación es como lavar los platos, no es procurar que no se ensucien, es que cuando se ensucien los lavemos, ¿sí? Porque vamos a pecar y vamos a embarrarlo, pero la santificación es lavar esos platos, es disponer nuestro corazón a decir sí, muy padre y todo, pero acá estamos de nuevo. Amén. Amén. Así que adoremos en espíritu y en verdad, adoremos con nuestras vidas completas, ¿sí? Dios no quiere medias, Dios no quiere tu tiempo y no tu plata, Dios no quiere tu plata y no tu tiempo, Dios no quiere de pronto que le entregues a tu familia pero no tus negocios. No, si te vas a entregar a Él tiene que ser completo porque Él se entregó completo por ti. Amén. ¿Sí? No está esperando que tú le entregues tu corazón, no está esperando que le entregues tu futuro, Él está esperando que le entregues todo. Amén. Amén, toda tu vida, todo. Adoremos con lo que vemos, que lo que vemos sea una expresión de nuestra adoración, que lo que hablamos sea una expresión de adoración, que lo que oímos sea una expresión de adoración. Amén. Amén. Adoremos con lo que somos. Y no es sustituir, ahora ya dejé de escuchar Bad Bunny, entonces voy a empezar a escuchar Redimidos, ¿sí? No es sustituir una cosa que alimentaba mi carne de manera fea por otra cosa que alimenta mi carne de manera chévere, ¿sí? Es empezar a actuar de manera espiritual. Y yo creo que si estamos en esta mañana acá, estamos dispuestos a hacerlo. Amén. Ya hicimos lo más difícil que era llegar. Eso era lo más difícil. Y entonces quiero que pensemos un poco en todas esas cosas que hemos sustituido, que hacíamos antes y que ahora hacemos de una forma un poco más bíblica, más o menos por decirlo de una forma, pero que no es realmente una expresión de adoración en nuestras vidas, que está chévere hacerlo y que menos mal hacemos eso en vez de lo otro, pero que no es realmente una expresión de adoración en nuestras vidas. De pronto la forma en la que hablamos, de pronto la música que escuchamos, de pronto las series que vemos, de pronto cosas que Dios nos ha estado hablando que debemos dejar de hacer o empezar a hacer y que no hemos hecho. La consagración es dejar de hacer muchas cosas, ¿sí? Dejar de tomar vino, por ejemplo, para los nazareos, ¿cierto? Dejar de cortarse el cabello, ¿verdad? Es dejar de hacer un montón de cosas y yo creo que todos, nuestro espíritu nos redarguye que son esas cosas que debemos dejar de hacer cada uno en nuestras vidas, que son esas conversaciones que debemos dejar de mantener, cuáles son esas amistades de las que nos debemos alejar. Yo sé que el Espíritu Santo Amén. nos habla en nuestros espíritus acerca de eso, pero también es empezar a hacer otras cosas. Amén. No solamente apartarse del mundo y volverse un ermitaño y ya, sino que es empezar a hacer otras cosas. Y es empezar a cumplir con el propósito con el cual nos puso Dios en esta tierra, ¿sí?
y fuimos enviados a este mundo, somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero a predicarlo no solamente hablando ni parándonos en las plazas y diciendo que Jesús viene pronto y que el mundo se va a acabar, lo cual es cierto, amén, pero sino también que toda nuestra vida sea esa expresión de adoración, que la gente diga, lo que pasa es que Nidia no hace más sino adorar a Dios, sí, pero ella trabaja, ella es mamá, ¿verdad? Ella hace todo lo que hace y lo hace bien, pero siempre es adorando a Dios, amén. Amén. Así que despojémonos de lo que el Padre quiere que nos despojemos y asumamos lo que el Padre quiere que asumamos. Amén. Amén. Fuimos llamados a una posición espiritual y fuimos llamados a cumplir un propósito aquí en la tierra, ¿sí? Y el diablo está preparando toda la cantidad de demonios y de cosas que usted se imagina para que nosotros no lo cumplamos, ¿sí? Ese es su único plan en la vida, que nuestro plan no se cumpla, ¿sí? El único plan del diablo es que nuestros planes no se cumplan, ¿sí? Y él hará todo lo posible para que no se cumplan esos planes. Así que dice Santiago que bienaventurado el varón que soporta la tentación, Amén. que soportamos la tentación de volver a hacer esas cosas que le gustan a mi cuerpo, soportamos la tentación de volver a hacer esas cosas que hacíamos antes, porque después de haber resistido la prueba recibiremos la corona de vida. Amén. Estas recompensas son espirituales. Amén. Amén. Las recompensas de vivir una vida sí son espirituales y las veremos de manera material, claro que sí. ¿Sí? Es la embajada, es el Estado en que se encarga de darle casa, carro, educación y todo tipo de inmunidades al embajador, ¿sí? O sea, es el reino de los cielos el que se encarga de mi vida prácticamente. Pero nosotros debemos preocuparnos porque sus intereses, los intereses del reino, los intereses del Padre, sean bien representados en el exterior, acá en la tierra. Amén. Entonces quiero que hagamos una oración en esta mañana, consagrándonos y asumiendo esta posición. No le pido que lo haga si no está completamente convencido de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque la Biblia dice que no prometamos cosas que no vamos a cumplir. Pero si usted se siente valiente, se siente retado, siente como que ya es hora de dar otro paso en este andar espiritual y siente como que lo que tiene ya no le alcanza y que necesita un poco más, entonces asumamos esta nueva posición espiritual. Esta es como la entrega de las cartas credenciales delante de Dios. Vamos a asumir este voto, vamos a darle las gracias por lo que Él ha hecho, pero vamos a orar. Amén. Amén. Entonces quiero que repita después de mí: Señor, Señor, en esta mañana en esta mañana vengo delante de ti vengo delante de ti con una ofrenda de adoración. con una ofrenda de adoración. Vengo a hacer un voto Vengo a hacer un voto delante tuyo. delante tuyo. Decido Decido en esta mañana en esta mañana hacer caso a tu voz. hacer caso a tu voz. Decido Decido en esta mañana en esta mañana amarte amar con todo mi corazón, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. con todas mis fuerzas. Decido Decido apartarme apartarme de las cosas de las cosas que me alejan de ti. que me alejan de ti. Públicamente Públicamente te confieso como amo te confieso como amo y dueño de mi vida. y dueño de mi vida. Quiero agradarte en todos mis caminos Quiero agradarte en todos mis caminos y ser la luz y la sal y ser la luz y la sal que mis prójimos necesitan. que mis prójimos necesitan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Yo creo que hoy empieza una nueva temporada en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones cuando empecemos a hacer esas cosas que no le agradan mucho, ¿sí? Tomemos la decisión de apartarnos, ¿sí? Estamos a un no de distancia de cumplir la voluntad del Señor. Recordemos que los tesoros debemos acumularlos en el cielo, ¿sí? Amén. Que todo lo que hagamos acá en la tierra está chévere, pero todo lo que hagamos acá en la tierra se va a quedar acá en la tierra. Todo lo que acumulemos acá se va a quedar acá. Y se va a dañar un día y se van a caer las casas y se va a pudrir la madera y se van a comer los ladrillos, los bichos, yo qué sé. Pero los tesoros que acumulemos en el cielo son eternos. Amén. Amén. Entonces procuremos acumular tesoros en el cielo también. Amén. 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 Gloria a Dios. Chao.